Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los hidratos de carbono, de la molécula de glucosa, de la diabetes, de los criterios para hacer diagnóstico de diabetes. Es una clase bastante larga, así que decidí dividirla en dos para que, bueno, no sea tan agotadora ni para ustedes ni para mí. Así que, bueno, comenzamos. Esta es un poquitito la hoja de ruta que nosotros vamos a tener para abordar este tema. Y acá, como ustedes ven, son todos los libros que se utilizaron para realizar este material. Bien, como siempre les digo, cuando hay que hablar de algo, hay que definirlo y decir para qué sirve, ¿tá? Acá lo que yo les traigo es la molécula propiamente de glucosa y nos pueden pedir en algún momento que demos una definición de lo que es la glucosa, la glicemia, sobre todo la glucosa, la molécula de glucosa. Cuando uno va a los libros, acá tengo diferentes capturas de diferentes libros y esta última de Wikipedia. Cuando uno va a los libros, se encuentra que los define como compuestos orgánicos, como biomoléculas, ¿tá? Y hay palabras que se repiten, como por ejemplo la palabra carbono, que sirven para brindar energía. Cuando uno va al Henry, propiamente el libro de referencia que nosotros utilizamos, dice que son compuestos orgánicos, ¿tá? Que está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando ustedes ven acá, simplemente esta definición lo que está haciendo es enumerar de alguna manera los componentes de la molécula. Y proporcionan, acá me quedo cortado, pero proporcionan energía. La palabra energía la tenemos por acá. Después cuando vamos a Leninger, encontramos que lo define como biomoléculas y más abajo, ¿no? En otros renglones, también que es la principal ruta de obtención de energía. Después cuando vamos a otro libro más de química pura, lo define como aldehídos y cetonas polihidroxílicos, que esto lo vamos a ver ahora, pero en realidad poli es de mucho, hidroxílicos de hidroxilos, ¿no? Si ustedes ven, tiene hidroxilos en toda la molécula. ¿Por qué es poli? Porque justamente son muchos. Esta la vamos a profundizar ahora en un rato nomás. Y cuando vamos a Google, que buscamos por Wikipedia, compuesto orgánico que contiene carbono, formando enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno, que es justamente lo que ustedes ven acá, carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Entonces, ¿qué podemos decir? Que son compuestos orgánicos o biomoléculas y una de las principales funciones en el cuerpo es la de la energía, de generar energía. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a leer, encontramos que la molécula de glucosa no solamente sirve para generar energía. Siempre aprendemos la glucólisis, que es la transformación de glucosa en piruvato para generar ATP, porque después el piruvato va a ingresar al ciclo de Krebs. Esto es como lo que nosotros más que nada aprendemos y nos recalca. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a buscar, se da cuenta que, por ejemplo, las proteínas que cumplen cierta función, cuando se le pega determinado glúcido, este glúcido es capaz de glicosilarla, que se llama, y puede modificar la estructura. ¿Tá? Al modificar la estructura de la proteína, lo que hace es conferirle una nueva función a esta proteína. Cuando esto está regulado, está buenísimo. El tema es que ustedes imagínense en la diabetes, donde la hiperglicemia es un factor común, se imaginarán que todo esto está en más. Y yo muchas veces no quiero que las proteínas tengan otras funciones diferentes a la que normalmente tienen. Entonces, cuando está bueno, cuando está regulado, perdón, está bueno. Ahora, cuando esto está en exceso, ya es un problema. ¿Qué otras funciones tienen? Bueno, em, esta proteína que está glicosilada puede tranquilamente estar en la bicapa lipídica y ser un glucorreceptor. Como glucorreceptor, por supuesto que cuando viene su ligando genera diferentes señales que hacen que la célula ponga en marcha una batería de vías celulares para, bueno, su mejor funcionamiento. Y también no nos debemos olvidar que forman parte de los ácidos nucleicos, son las bases nitrogenadas que nosotros estudiamos, adenina, guanosina, timina. Acá les traigo el ejemplo de la adenina. Cuando uno empieza a explorar las bases nitrogenadas, vemos que hay un azúcar formando parte. Entonces, ¿es solamente la energía? Y no, ¿tá? Acá les muestro cuatro ejemplos donde la molécula de glucosa es fundamental para el funcionamiento diario. Bien, cosas interesantes. A los glúcidos se les denomina glúcidos, carbohidratos, bueno, tienen todos estos sinónimos. Esto me pareció algo muy curioso, la palabra glúcido deriva del griego y significa sustancia dulce. Nosotros normalmente lo conocemos como carbohidratos o hidratos de carbono.
¿Por qué esta palabra? Bueno, cuando se vio la molécula, es como tener un carbono hidratado, si uno lo lee al revés, ¿no? Y esto surge porque acá tenemos un carbono y si uno ve, tiene un hidrógeno de este lado y un oxidrilo de este lado, que cuando uno junta parece que tuviera la fórmula del agua. Entonces, de ahí es que sale la palabra hidratos de carbono o carbohidratos. Es porque justamente contienen aproximadamente una molécula de agua por carbono. Es simplemente esa distinción. Después tenemos lo que son los polihidroxialdehídos y polihidroxiacetonas, que yo les comentaba en la primera presentación. Y acá les traigo un poquito la definición del Leninger. ¿Qué sucede? Ustedes ven acá que yo tengo un grupo funcional, que es el grupo carbonilo, que puede estar en la punta de lo que es la molécula o puede estar en el centro. Cuando este grupo carbonilo está en lo que es un extremo de la cadena, recibe el nombre de aldosa. ¿Ah? Y cuando está este grupo carbonilo en otra posición que no es el extremo, recibe el nombre de cetosa. Entonces acá tenemos, o sea, este grupo acá es un grupo aldehído, se le llama también aldehído, aldosa de aldehído. Entonces son polihidroxialdehídos, polihidroxi, muchos oxidrilos, y aldehído porque el grupo carbonilo está en el extremo, en uno de los extremos. Y acá tenemos polihidroxiacetonas porque justamente tenemos el grupo cetosa en la mitad de la cadena y no en uno de los extremos. Es simplemente eh, el nombre que se les da es puntualmente donde se encuentra este grupo carbonilo. Nada, distinciones también de la química. Bien, cuando nosotros lo queremos clasificar, vamos a ver que lo podemos hacer de muchas maneras. Tenemos monosacáridos, disacáridos y polisacáridos que se basan en juntamente la cantidad de azúcares que están unidos entre ellos. Cuando vamos puntualmente a hablar de los monosacáridos, encontramos que son azúcares simples, o acá les traigo eh, diferentes monosacáridos que ustedes ven que es solamente es un azúcar simple, no está unido a otro por ningún tipo de enlace. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de la cantidad de carbonos que yo tengo, puedo tener triosas, tetrosas, es lo que está escrito acá, pentosas, ¿tá? Dependiendo de la cantidad de carbonos que tengo. Por ejemplo, la glucosa, que está acá abajo, es una hexosa, porque tiene 6 carbonos, ¿tá? Heptosas y así podemos seguir. ¿Qué características se le describen a estos monosacáridos? Bueno, son azúcares simples porque son una molécula, aldehídos o cetonas, por esto que hablamos en la diapo anterior, tienen entre 3 y 7 átomos de carbono. Acá ustedes pueden ver 3, bueno, acá justo me quedó un 6, pero existen monosacáridos de 7 átomos de carbono. De todos estos, la vedette que nosotros vamos a estudiar es la glucosa, y hay algo muy interesante que tienen mucho poder reductor. ¿Qué significa esto? Bueno, esto se utilizaba antiguamente para evidenciar la presencia de azúcares en la orina, por ejemplo. Si ustedes ven acá, el grupo carbonilo, ¿ah? Está unido al carbono. El carbono está unido, por ejemplo, al oxígeno por 2 enlaces y al hidrógeno por uno. Entre ellos comparten diferentes electrones y la molécula que es más electronegativa se queda con esos electrones. Ustedes ven acá, por ejemplo, que como les pongo, el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces es como que le roba estos electrones. ¿Qué pasa? Cuando ponemos al carbono y el carbono es más electronegativo y se queda con los electrones de este enlace. Y entre el carbono los comparten entre ellos. ¿Qué sucede? El oxígeno, que es una molécula que tiene en este ejemplo 4 electrones, cuando yo colocaba, por ejemplo, cobre, y en la muestra, por ejemplo, de orina había monosacáridos, lo que sucedía es que uno de estos electrones iba a reducir a este cobre y se formaba un color rojo. ¿Tá? Esto no es específico para la glucosa. ¿Por qué? Porque todos los monosacáridos que les mostré en la diapo anterior tienen esta particularidad. Lo único que nos ponía en la pista, si viraba el color rojo, es que había monosacáridos en la vuelta. No, no es específico para la glucosa. Esto ya no se usa más, pero bueno, nada, como tenemos que hablar del poder de reductor que tienen los monosacáridos, me pareció bueno mostrarles este ejemplo que se utilizaba en el laboratorio antiguamente, por supuesto que ahora ya no está en desuso. ¿Qué es lo que tenemos acá? Los monosacáridos pueden tener estereoisómeros o ser isómeros de otras moléculas. ¿Qué significa eso? Si ustedes ven acá,
todos estos monosacáridos son isómeros entre ellos. ¿Qué significa? Ustedes ven que la composición, la cantidad de carbonos, de oxígeno y de hidrógeno es igual en todas estas moléculas. Lo que hace la diferencia de que esta tenga este nombre y de que esta tenga este nombre es la configuración espacial. Si ustedes ven, por ejemplo, para poder comparar, no sé, agarramos esta y nos damos cuenta que todos los hidrógenos, o sea, tienen la misma cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno que esta de acá, pero cuando vemos la configuración espacial, vemos que todos los oxidrilos están hacia la derecha. En este caso tenemos uno a la izquierda. Cuando tenemos monosacáridos tienen la misma composición química, pero la configuración espacial es diferente, decimos que estamos frente a isómeros o estereoisómeros. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces acá sucede que tengo un monosacárido y acá tengo otro monosacárido. Si ustedes, vamos a hacer de cuenta de que esto es un libro, ¿no? Y acá tengo la mitad de la hoja. Si ustedes se dan cuenta, si yo giro la hoja, estos estereoisómeros son imágenes especulares. Acá se los traigo el ejemplo con las manos. Si yo pudiera de alguna manera esta molécula girarla, se van a dar cuenta que este oxidrilo queda de este lado, este hidrógeno queda de este lado, como si fuera un libro. Ustedes ponen en sus manos como está acá el dibujo y se van a dar cuenta que encajan perfectamente. Cuando esto sucede, decimos que además de ser isómeros, porque tienen la misma cantidad y la misma composición, cuando esto sucede decimos que son enantiómeros. ¿Ah? Nada, cosas de la química que nosotros en el laboratorio clínico mucho no nos es de ayuda, pero bueno, nada, cuando hablamos de la molécula y estructura y clasificación tenemos que nombrarlo. Otra forma de clasificarlo es observando dónde se encuentra el último hidroxilo de la cadena, del quinto carbono. Si el hidroxilo de la del quinto carbono se encuentra a la derecha, decimos que es una configuración D. Por el contrario, si el hidroxilo está a la izquierda del quinto carbono, decimos que es una configuración L. ¿Da? Acá les traigo un poquito de información para nada, que entiendan un poco porque nosotros nos centramos mucho más en la D-glucosa que en la L-glucosa. Muy bien, seguimos. Cuando tenemos dos monosacáridos unidos por un enlace glucosídico, decimos que estamos enfrente a disacáridos. ¿Qué es lo que sucede? Esta molécula que venimos estudiando está dibujada de esta manera, pero también la podemos dibujar de esta otra manera. ¿Tá? Es lo mismo representado de diferentes formas. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo dos monosacáridos que se quieren unir, se tiene que dar un enlace glucosídico. ¿Qué es lo que sucede? Presten atención a este oxidrilo de acá y a este oxidrilo de acá. Cuando se va a formar el enlace glucosídico, lo que sucede es que se forma una molécula de agua, ¿ah? Se pierde una molécula de agua y uno de los dos oxígenos, en este caso el de la izquierda, es el que propicia favorece el enlace entre estos dos monosacáridos. Voy a ir para atrás para mostrarlo más lento. Nos enfocamos en este oxidrilo de acá y en este oxidrilo de acá. Lo que sucede es que uno de los oxígenos viene a formar el enlace, se pierde una molécula de agua y se forma lo que es el enlace glucosídico. Ustedes ven acá que el enlace que se forma es 1,4 y nosotros dijimos que el oxígeno, ¿ah? Que le daba el poder reductor, se daban los monosacáridos. ¿Por qué no se dan los disacáridos? Porque justamente este carbono, número uno, que tenía el oxígeno, está formando parte del enlace glucosídico. Es por eso que los disacáridos, ¿ah? Normalmente no tienen poder reductor, porque justamente su carbono número uno, el oxígeno, está formando parte del enlace glucosídico. Acá de este otro lado van a venir más monosacáridos a que esto en vez de ser un disacárido pueda convertirse, por ejemplo, en un polisacárido o en un oligosacárido cuando las moléculas son más largas. Bien, acá les traigo ejemplos, por ejemplo, la maltosa, la lactosa y la sacarosa son ejemplos de disacáridos. La maltosa tenemos que es la consecuencia de la unión de dos glucosas, la lactosa es la consecuencia de la unión de la glucosa y la galactosa, y la sacarosa es la unión de la glucosa más la fructosa. ¿Ah? Son los disacáridos más frecuentes que nosotros vamos a estudiar en el laboratorio, en la clínica y en la vida misma. ¿Qué sucede? Cuando los disacáridos comienzan a aceptar más monosacáridos, la cadena se hace más larga. Y
en vez de llamarle disacáridos, trisacáridos, le vamos a llamar oligosacáridos o polisacáridos. Una distinción que hay que hacer es que puede ser un homopolisacárido o un heteropolisacárido. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de un homopolisacárido, toda la cadena es de un tipo de monómero. Por ejemplo, acá yo les traigo el almidón y el glucógeno y la celulosa, que toda la cadena está compuesta por glucosa. Son uniones glucosa, 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 glucosa y glucosa. ¿Cuál es la diferencia entre el almidón y el glucógeno con respecto a la celulosa? Que la celulosa tiene un enlace, en vez de ser alfa 1,4, es un enlace beta 1,4. Y esto es muy importante porque las enzimas que nosotros tenemos en el organismo no cortan este tipo de enlace. Es por eso que la celulosa nosotros no la podemos digerir. Ahora en la próxima diapo les traigo más información de esto, porque cuando uno ve el tipo de enlace entiende por qué la enzima no lo puede cortar. Cuando hablamos de heteropolisacáridos, hablamos de que la cadena está compuesta por dos o más tipos de monosacáridos. Acá simplemente les traigo, tenemos las uniones 1,4 o las ramificaciones 1,6 que se pueden dar en este tipo de moléculas. ¿Y qué sucede? El glucógeno para nosotros es fundamental que las células lo puedan, sobre todo el hígado, lo pueda almacenar, porque es una fuente de energía que cuando nosotros no comemos o estamos en ayuno, nos salva, porque este glucógeno cuando uno corta son las moléculas de glucosa que se terminan metabolizando para generar energía. Entonces es muy importante el glucógeno como molécula para poder tener energía a la mano y rápida. Acá los que yo les traía, el glucógeno, acá ustedes ven que el enlace es alfa 1,4, ¿tá? Voy a ver si lo puedo agrandar acá para ver mejor. ¿Tá? Es 1,4 porque según el carbono 1 con el 4, ¿verdad? Y es un enlace alfa porque, bueno, tiene una característica que ven que es distinta a la unión beta 1,4. ¿Tá? Ustedes ven que acá el enlace tiene como esta forma y el enlace beta 1,4 tiene como esta forma más en diagonal. Esta forma más en diagonal hace que nuestras enzimas no puedan cortar este enlace y por ende no podamos utilizar las moléculas de glucosa como fuente de energía. Es por eso que la celulosa, cuando nosotros la comemos, no la podemos digerir y bueno, sigue de largo. Hablemos del glucógeno, porque ustedes me dirán, bueno, el glucógeno son uniones sucesivas de moléculas de glucosa, porque la célula se toma el trabajo de unirlas, formar una molécula más grande y por qué no no almacena las moléculas de glucosa sueltas. Esto sucede y tiene una explicación que está muy buena. Cuando uno estudia el glucógeno, se da cuenta de que si bien es una molécula más grande, no es muy poco soluble, y si es muy poco soluble, no me cambia en absoluto la osmolaridad del medio interno de la célula. ¿Qué es lo que sucede? Si todas las moléculas de glucosa estuvieran sueltas, no como glucógeno, si estuvieran sueltas, la osmolaridad intracelular haría que el agua de la sangre, ¿tá? El plasma, el agua, el líquido, vaya hacia el medio interno de la célula se hinche y se rompa. Entonces, estas mismas moléculas de glucosa, cuando yo las uno, y formo glucógeno, de alguna manera no genero este aumento de osmolaridad intracelular y lo puedo almacenar. Acá yo, por ejemplo, les traigo datos que, por ejemplo, el almacenamiento de glucógeno equivale a una concentración de esto, acá, 0,01 micromolar. En cambio, las mismas moléculas de glucosa sueltas, tendrían una concentración de 0,4, o sea, 40.000 veces menor es la concentración de las moléculas de glucosa si las uno y formo glucógeno a que si las tengo sueltas. Entonces, es una estrategia que tiene nuestro cuerpo para de alguna manera evitar que las células se hinchen y terminan rompiéndose, ¿verdad? Bien, hablamos de la molécula de glucosa, de los tipos, de la clasificación y ahora tenemos que hablar un poquito del metabolismo, porque nosotros de alguna manera ingerimos polisacáridos, pero no terminamos absorbiendo polisacáridos, sino que tiene que pasar ciertas cuestiones desde la boca al duodeno para que esas polisacáridos puedan absorberse. Todo comienza en la boca. Nosotros tenemos una amilasa, que es la amilasa salival o tialina, que lo que detecta es polisacáridos y ella lo que intenta es, antes de que el bolo pase del esófago al estómago, intenta cortar todos los enlaces 1,4 que ella pueda. ¿Para qué? Para que este polisacárido de alguna manera quede o como moléculas de glucosa, o como disacárido, o como dextrosas. Dextrosas es un conjunto de disacáridos unidos
por diferentes enlaces y pueden ser em, tetrasacáridos, ¿tá? Eso es menos que un polisacárido. Lo interesante es que cuando se llega al estómago, esto es importante, la amilasa salival no puede trabajar porque el pH que tiene el estómago la inactiva. Entonces, lo que tenemos que saber es que la digestión de los carbohidratos no se da en lo que es el estómago. Salta de lo que es la cavidad bucal hacia lo que es el intestino, que ahora juega el páncreas, un rol importante. ¿Qué es lo que sucede? Hay diferentes estímulos que después los vamos a ver cuando estudiemos páncreas y demás, que el páncreas sintetiza y secreta la amilasa, pero esta vez la amilasa pancreática. ¿De qué se encarga la amilasa pancreática? De digerir todo lo que a la amilasa salival le quedó, para tratar de transformar todos estos disacáridos y dextrosas en moléculas mucho más pequeñas. Si hay muchos disacáridos en el duodeno, el organismo se las ingenió creando disacaridasas que están en la luz intestinal. ¿Cómo se llaman estas disacaridasas? Maltasa, lactasa y sacarasa, ¿tá? Que estudiamos en las presentaciones anteriores, en esta misma clase, en la presentación anterior, que justamente los disacáridos que nosotros nos enfrentamos en la vida diaria son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Por ende, tenemos maltasa, lactasa y sacarasa, que se encargan justamente de estos disacáridos transformarlos en moléculas de glucosa, ¿tá? Entonces, tenemos la glucosa ya pronta para ser absorbida y no se absorbe, o sea, no es que se absorba de una manera simple, sino que es un cotransporte con un guión y ese guión es el sodio. ¿Qué es lo que sucede? Esto intenta simular un enterocito, donde ustedes ven que tenemos el ribete en cepillo, el ribete en cepillo, o sea, las microvellosidades que dan hacia la luz intestinal, y de este otro lado tenemos el medio interno. De este lado del medio interno hay un canal que favorece que el sodio salga de la célula, del enterocito, hacia el medio interno. Esto lo que crea es un gradiente para que el sodio de la luz ingrese. ¿Y con quién va a ingresar? Va a ingresar junto con la glucosa por un transportador que se llama CGLT1, o sea, sodio glucosa transportador. Una vez que esto sucede, ¿ah? Este sodio que ingresa va a seguir su camino hacia el medio interno y la glucosa va a también seguir su camino hacia el medio interno y va a pasar a través de un transporte, un canal que se llama GLUT2. ¿Ah? Entonces, a través de la luz intestinal entra la glucosa junto con el sodio, por eso decimos que es un cotransporte, y del enterocito hacia el medio interno pasa a través de un canal que se llama GLUT2. Entonces, en este momento recién es cuando tenemos nosotros la glucosa en la sangre. ¿Y qué pasa con esa glucosa? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué es lo que promueve? Bueno, primero que nada, cuando nosotros tenemos la glucosa en la sangre, la glucosa entra a las células porque tiene diferentes canales. Por ejemplo, va a ingresar al hígado porque está el canal GLUT2, que es el mismo que le permitió entrar desde el duodeno hacia el medio interno. En el músculo esquelético va a entrar porque está el canal GLUT4, lo mismo en el tejido adiposo, y en el páncreas va a entrar porque también está el GLUT2. ¿Qué es lo importante de esto? El GLUT2, el GLUT1, el GLUT6 o el GLUT7, todos los GLUT menos los GLUT4 están en la membrana de las células. Las únicas puertas, los únicos GLUTs que están dentro de las células y necesitan de insulina para que estos GLUTs se trasloquen a la membrana y permiten entrar a la glucosa, los únicos dos parénquimas que tienen GLUT4 que necesitan sí o sí insulina es el músculo esquelético y el tejido adiposo. ¿Por qué digo esto? Porque uno muchas veces cuando estudia piensa que la insulina favorece el ingreso de la glucosa a las células en todos los parénquimas. Y ya vamos a ver que no. En el hígado entra por el GLUT2, que no depende de insulina. En el páncreas entra por el GLUT2, que tampoco depende de insulina. Pero en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, estos GLUT están dentro de la célula. Entonces, la insulina promueve que estos canales se trasloquen a la membrana y pueda la glucosa entrar. Dicho eso, la glucosa, por supuesto que va a ir a toda la economía, y en los diferentes órganos va a generar diferentes funciones dependiendo de las necesidades del organismo. Por ejemplo, en el hígado,
una de las cosas que puede llevar a cabo el hígado es la glucólisis para generar energía o la glucogenogénesis, es decir, la formación de glucógeno. Cuando pasa por el páncreas, que la glucosa entra por el GLUT2, lo que va a favorecer es que se secrete insulina. En el tejido adiposo, ahora vamos a ver cómo es que esto sucede, pero en el tejido adiposo la glucosa, la molécula de glucosa, por diferentes mecanismos, se va a transformar como grasa, como triglicéridos, y el músculo también, cuando el músculo recibe la carga de glucosa, puede utilizarla para generar ATP o para almacenarla y utilizarla más adelante. Entonces, hay muchas vías metabólicas y todas estas vías metabólicas tienen nombre y apellido. Cuando uno come la dieta de todos los días, come glucosa. Esta glucosa ingresa al medio intracelular y lo primero que sucede es que se fosforila, es decir, se le pega un grupo fósforo. ¿Para qué pasa esto? Para que la glucosa no se escape. Entonces es una manera de retenerla dentro en el intracelular. ¿Qué sucede? La glucosa, si las condiciones de la célula así lo requiere, puede ir a metabolizarse y formar piruvato y de acá entrar al ciclo de Krebs y seguir formando energía. Y cuando esto sucede, decimos que estamos frente a la glucólisis, que es la oxidación de la molécula de glucosa hasta piruvato. ¿Qué sucede? Pero capaz que la célula no necesita generar en este momento particular energía y prefiere quizás formar glucógeno. En este caso, la glucosa 6-fosfato se transforma en 1-fosfato y pasa a formar glucógeno. Esto se llama glucogenogénesis, la formación de glucógeno. Lo tienen acá en verde. Por otro lado, puede pasar que la célula necesite glucosa, yo hace rato que no como, la tengo que sacar de un lado. Bueno, este glucógeno puede transformarse nuevamente en glucosa 1-fosfato y la glucosa 1-fosfato transformarse en glucosa 6-fosfato para seguir esta vía. Este proceso, esta vía metabólica que va desde glucógeno hasta glucosa 1-fosfato se llama glucogenolisis. La lisis es el corte de qué? De glucógeno. Estos son vías metabólicas que está bueno repasarlas porque muchas veces nos preguntan y nos dicen defina la glucogenogénesis, defina la glucogenolisis, en fin. ¿Qué sucede? Muchas veces yo no me alimento, estoy en ayuno y hay diferentes elementos, componentes, como es el piruvato, como puede ser aminoácidos, como pueden ser lactato, o sea, otros sustratos que me permiten a mí formar a partir de estos sustratos glucosa. Cuando uno forma glucosa a través de estos intermediarios, se le llama que estamos enfrente a la gluconeogénesis. Es la formación de glucosa utilizando otros precursores. Acá, por ejemplo, el piruvato. Esto que parece chino son preguntas clásicas que a uno le pueden hacer, ¿verdad? Acá uno con el tema de dibujitos, colores, intenta dejarlo claro. Pero bueno, lo cierto es como que hay que tener un poco claro porque glucogenogénesis, gluconeogénesis, que puede confundir. Pero bueno, acá intento dejárselo con colores para que sea más fácil. La glucosa 6-fosfato, porque obviamente no hay solamente estas vías, puede ir a otras vías para formar NADPH, ganar poder reductor, es decir, lo que la célula entienda necesario para ese momento. Entonces, existe otra vía que es la vía de las pentosas fosfato y el piruvato, en caso de que haya oxígeno, va a ir al ciclo de Krebs para hacer la fosforilación oxidativa para ganar, para tener un rendimiento de ATP mucho mayor que si solamente se queda con la glucólisis. Insisto con esto, vías metabólicas, pueden llegar a preguntarlo y me pareció bueno ponerle todo este colorcito para que por lo menos para el ojo sea agradable. Bien, otra cosa que nos puede pasar es que si yo no tengo oxígeno, necesito formar de alguna manera, la célula genera lactato. Esto lo vamos a ver que cuando yo no tengo oxígeno puede ser porque la sangre no está llegando correctamente. Entonces, el aumento del lactato me pone en la pista a mí de que hay algún órgano que puede estar sufriendo la hipoxemia. Entonces, lo vemos como aumento de lactato. Bien, entonces, dijimos, tenemos la glucosa acá dentro de la sangre. Y dijimos que va a entrar a muchos parénquimas, entre ellos el páncreas. Y acá entramos en cómo se regula hormonalmente la concentración de glicemia en sangre. Vamos a hablar de cada una de estas hormonas y vamos a empezar a hablar de la insulina. ¿Qué es lo que sucede? Esto acá intenta simular
una célula de los islotes pancreáticos, de la célula beta pancreática, para que ustedes vean todo lo que sucede desde que ingresa la glucosa a la célula hasta que se da la secreción de insulina y por supuesto vamos a hablar de las características de la insulina. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la glucosa en la sangre que dijimos que entraba al páncreas por el GLUT2. Esta glucosa entra, ¿ah? Pasan cosas, ¿no? Se fosforila, desfosforila, genera glucólisis y genera ATP. Este aumento de ATP hace que la célula cierre un canal de potasio que estaba continuamente abierto para que saliera potasio. Al cerrarse este canal y quedar potasio adentro, son cargas positivas. Esto hace que se despolarice la membrana y el calcio que está afuera pueda ingresar. Al ingresar el calcio es como tener la energía necesaria para que todos los gránulos de insulina se secreten. ¿Y qué es lo que vemos acá? Esta curva. Tenemos primero que nada que la manera de secretarse de la insulina tiene como dos picos. ¿Tá? Tiene un pico principal que representa a la insulina que estaba en los gránulos y después lógicamente la insulina tiene que de alguna manera volverse a sintetizar para volverse a secretar. Pero bueno, es muy característico esto de que la liberación de insulina se da en dos pulsos distintos. Un primer pulso, que era el que estaba en los gránulos, y después, bueno, porque nada, se tiene que volver a sintetizar, por eso es que está pendiente, no es tan pronunciada como esta primera. Bien, entonces cuando hablamos de la insulina, que ya vimos cómo es que se secreta, tenemos que saber cosas de la insulina. Primero que nada, que es una hormona peptídica. ¿Qué significa esto? Que está formada por aminoácidos. Y tiene dos cadenas y se sintetiza en las células beta de los islotes de Langerhans. Por eso la célula beta pancreática. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno ve cómo se sintetiza la insulina dentro de la célula pancreática, ve que no se sintetiza como insulina propiamente dicho, sino que pasa de un proceso de pre-proinsulina, que después se corta y pasa a ser proinsulina, para después cortarse y formar insulina y péptido C. Cosas interesantes a destacar es que, vamos a hacer zoom acá. Nosotros acá tenemos la proinsulina, donde tenemos claramente dos, que está unida por sus dos cadenas, A y B, pero también tenemos esta línea verde, ¿ah? Que de alguna manera no la deja actuar a la insulina. Cuando la proinsulina se transforma en insulina, lo que sucede es que se libera, ¿ah? De estas dos uniones que tiene acá, y por un lado me queda la insulina y por el otro lado me queda el péptido C. ¿Qué características tienen estas dos moléculas? Es que son equimolares. Si yo tengo 15 moléculas de insulina, voy a tener 15 moléculas de péptido C. Pero ¿qué sucede? Si yo ahora lo mido, es probablemente que tenga una relación de 5 veces a 15 veces más péptido C que de insulina. ¿Y eso es por qué? Porque la insulina se metaboliza más rápido, ¿ah? Que el péptido C que demora 30 minutos. En cambio, la insulina, una vez que hace su función, de 4 a 9 minutos, es su clearance, no la vamos a encontrar en la sangre. Cosas interesantes de esto y curioso y se utiliza muchas veces en forense y demás, que cuando tenemos la administración de insulina exógena, la insulina exógena carece de péptido C. Entonces cuando se sospecha de que, bueno, alguien generó hipoglicemias y no fue ocasional, sino que fue intencional por parte de otra persona, lo que se puede medir es el péptido C. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Niveles altos de insulina y niveles bajos de péptido C, cuando en realidad tendría que ser al revés. ¿Ah? Esto se deja más que nada para el ejemplo que siempre ponemos es de situaciones de forense donde se sospechan este, diferentes muertes por inyecciones de insulina. ¿Tá? ¿Y qué es lo que se encuentran? Este tipo de información. Como la insulina no tiene péptido C y lo voy a medir y lo voy a buscar, no lo encuentro. Y a su vez tengo altas concentraciones de insulina, cuando en realidad sabemos que demora muy poco en realizarse el clearance. Otra cosa interesante que me parece destacar es que, como vimos en la presentación anterior, la insulina se depura a nivel hepático. Entonces, cuando yo tengo un hígado lesionado, cuando tengo un hígado con fibrosis, que ya está al grado de la cirrosis, por supuesto que el clearance de esa insulina va a ser mucho menor, haciendo que tenga más cantidad de insulina en sangre. Por ende, esa insulina sigue teniendo su accionar. Entonces puedo generar hipoglicemia. ¿Ah? Esto me parece interesante y explica por qué muchas veces pacientes alcohólicos de larga data, que ya tienen un hígado con cirrosis,
tienen descompensaciones por hipoglicemia. ¿Ah? Esta es la explicación de por qué sucede. Bien, ¿qué cosas más hace la insulina? Bueno, cuando analizamos la función de la insulina en diferentes parénquimas, vemos que cuando la insulina se une a las células del tejido adiposo, promueve, ¿tá?, que se expresen estos GLUT4. ¿Para qué? Para que estos GLUT4 se coloquen en la membrana de los adipocitos e ingrese la glucosa. ¿Qué sucede? Como es una hormona que nosotros llamamos hormona anabólica, cuando uno dice que algo es anabólico es porque promueve la formación de moléculas. Lo que sucede en el tejido adiposo cuando la insulina se une es promover la formación de glucosa en glucógeno y promover la síntesis de triglicéridos. Ah, es por eso que cuando uno consume mucha glucosa, glucosa, el cuerpo ya el cuerpo genera que la insulina le dé la orden al tejido adiposo que genere más triglicéridos. Y hay algo que es fundamental, que si lo entendemos ahora nos sirve para entender la fisiopatología de la diabetes. Inhibe la enzima lipoproteína lipasa. ¿Qué sucede? La lipoproteína lipasa es una enzima que está continuamente rompiendo triglicéridos para formar ácidos grasos y glicerol. ¿Ah? Está continuamente generando lipólisis, lipólisis, lipólisis. Y en realidad la insulina dijimos que era anabólica, promueve la formación de moléculas. Entonces, si yo promuevo la formación de triglicéridos, claramente no los quiero destruir. Entonces, esta hormona inhibe a esta enzima. Ustedes se podrán imaginar que en la diabetes, al no haber insulina, esta enzima está continuamente pasando de triglicéridos a ácidos grasos y glicerol, triglicéridos de ácidos grasos y glicerol. Y esto tiene como consecuencia que el paciente diabético tenga alta concentración de lípidos en la sangre. Y es por esto, es porque la poca insulina o la nula insulina que tienen no puede llegar a inhibir a la lipoproteína lipasa. ¿Ah? ¿Qué sucede? En el músculo, la insulina, cuando se une al músculo, también lo primero que hace es darle la orden a esa célula que muestren en la membrana celular el canal GLUT4 para que la glucosa pueda entrar. Y una vez que la glucosa entra, puede utilizarla favoreciendo la glucólisis o favoreciendo la transformación de glucógeno. Estos son ejemplos. A ver, la célula va a hacer lo que en ese momento necesite hacer con esa molécula. Normalmente o la utiliza para la glucólisis o la almacena. La insulina en el hígado, dijimos, es una hormona anabólica, promueve la formación de moléculas. Entonces, en el hígado estimula la síntesis de ¿qué? De proteínas. Estimula la síntesis de ¿qué? De glucosa en glucógeno. Por ende, inhibe la lipólisis y por ende inhibe el catabolismo de las proteínas. ¿Ah? Promueve, 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 promueve. Y esto es lógico porque ustedes imagínense que la glucosa es fuente de energía. Entonces, en este momento, no es momento de ponerme a romper cosas, sino todo lo contrario, utilizo esa energía que me da la glucosa para empezar a formar ¿qué? Glucógeno, a formar proteínas. Y en el páncreas lo que sucede es que la insulina, si bien no promueve la liberación, perdón, la translocación de los GLUTs en la membrana, porque en el páncreas está en el GLUT2, pero los receptores que tiene el páncreas para la insulina regulan su regulación. Es decir, si hay mucha insulina, estos receptores del páncreas la van a captar y por ende van a dejar de sintetizar insulina. ¿Da? Es como una retroalimentación que tiene el propio órgano. Así como tenemos órganos que dependen de la insulina, como son el músculo y el tejido adiposo, tenemos una gran cantidad que no dependen de la insulina y son llamados órganos insulino independientes. Son muchos, yo acá les traigo los tres que normalmente hablamos, que es el cerebro, el riñón y el glóbulo rojo. El cerebro tiene GLUT1 y GLUT3. Recordemos que los únicos GLUT que necesitan para salir de la célula son los GLUT4, entonces el cerebro en este sentido no tiene ningún problema. El riñón tiene GLUT2 y el glóbulo rojo tiene GLUT1, o sea, ninguno de estos GLUT está regulado por la insulina. Entonces una pregunta que puede ser, enumere los diferentes órganos que son independientes de la insulina. Acá tenemos. Hablamos de la insulina y ahora tenemos que hablar del glucagón. Si dijimos que la insulina promueve la formación,
El glucagón hace todo lo contrario. ¿Qué tenemos para decir del glucagón? Que también es una hormona peptídica que se sintetiza por las células alfa del páncreas, a diferencia de la insulina, que es las células beta. ¿Y qué pasa? La secreción de glucagón por parte del páncreas está regulada por las concentraciones de glucosa y de insulina. Cuando hay poca glucosa en sangre, por supuesto que también hay poca insulina, porque la insulina aumenta, porque aumenta la glucosa. Si yo tengo poca glucosa, voy a tener poca insulina, entonces el páncreas dice, bueno, es momento de que juegue el glucagón. ¿Qué es lo que hace el glucagón cuando hay poca glucosa en sangre y poca insulina en sangre? Promueve la formación de moléculas de glucosa para que el organismo no se quede sin energía. ¿Y cómo hace esto? Promoviendo la lipólisis. ¿Y cómo hace para promover la lipólisis? Estimula la lipoproteína lipasa, es decir, estimula a que esta enzima empiece a cortar en estas moléculas de triglicéridos. ¿Para qué? Para que este glicerol, para que esta molécula de glicerol y estas moléculas de ácidos grasos vayan al hígado a formar glucosa. Y si ustedes se acuerdan, esto tiene un nombre y se llama gluconeogénesis, que se lo traigo acá. Glu Vamos a hacer zoom acá porque estas palabras son complicadas. Gluconeogénesis, que es la formación de glucosa utilizando otros precursores. En este caso, ¿qué está utilizando el cuerpo para formar glucosa? Está utilizando glicerol y ácidos grasos. Entonces, el glucagón es una hormona que juega en contra de la insulina, que aumenta su secreción cuando no hay glucosa en sangre, o está disminuida, por ende la insulina también está disminuida, y que promueve la estimulación de la lipoproteína lipasa. ¿Para qué? Para que se genere la lipólisis. ¿Para qué? Para que se genere glicerol y ácidos grasos. ¿Para qué? Para que estos glicerol y ácidos grasos vayan al hígado a favorecer la formación de glucosa. ¿Qué más también hace el glucagón? Hace que el hígado capte aminoácidos, aminoácidos, aminoácidos. ¿Para qué? Porque yo a partir de aminoácidos puedo formar glucosa. Es como que estimula fuertemente lo que es la gluconeogénesis. Es una hormona que normalmente no medimos en el laboratorio. Esto es verdad. Hablamos de insulina, hablamos de glucagón, tenemos que hablar de cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol también es una hormona que genera hiperglicemia. ¿Qué sucede? Cuando el cortisol es una hormona esteroidea que se sintetiza en lo que es la glándula suprarrenal. Cuando uno ve un corte de la glándula suprarrenal, tiene como de afuera hacia adentro como tres capas. La capa más de afuera es la que sintetiza aldosterona, que la vamos a ver cuando veamos regulación del sodio y demás. La capa más interna genera testosterona, que la vamos a ver cuando veamos hormonas esteroideas, y la zona del medio, que se llama zona fasciculada, genera cortisol. ¿Qué es lo que sucede? El cortisol es también conocido por la hormona del estrés. Cuando uno está estresado porque tiene una evaluación, porque tiene miedo, porque tiene, no sé, cualquier cosa que le aumente el cortisol, lo que hace el cortisol es estimular la proteólisis y la lipólisis, es decir, que las proteínas generen aminoácidos, se corten las proteínas, generen aminoácidos y estimula a los triglicéridos para que estimula a las enzimas que cortan los triglicéridos para que se dé la lipólisis. ¿Para qué? Para generar ácidos grasos y glicerol. ¿Qué sucede? Todo esto va a ir al hígado a hacer que la gluconeogénesis. ¿Para qué? Para formar glucosa. El tema es que cuando esto se descontrola, porque yo vivo en estrés todo el día, es como que me genera una hiperglicemia. Pacientes estresados, pacientes que no sé, están con un estrés continuo, con un ritmo de vida complicado, donde están continuamente rumiando, 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 aumentan el cortisol y el cortisol, una de las consecuencias que tiene es la hiperglicemia. ¿Qué sucede? Este cortisol, además de aumentarme la hiperglicemia, hace que los GLUT, o por ejemplo el GLUT4, no se trasloque. Entonces me favorece más a la hiperglicemia, porque yo puedo tener una hiperglicemia, pero si tengo la puerta abierta para que la glucosa entre, bueno, está bien. El tema es que tengo hiperglicemia, pero tampoco puede entrar la glucosa dentro de la célula. Genera resistencia a la insulina. Y esto es un problema porque me favorece aún más la hiperglicemia. Bueno, acá en realidad les pongo otras cosas. Por ejemplo, facilita la respuesta al estrés agudo, ayuda a regular el ciclo sueño-vigilia. O sea, tiene, por supuesto que si el cortisol el organismo lo considera necesario para sobrevivir es porque tiene sus ventajas. El tema es que cuando esto se descontrola, aparece a largo plazo diferentes consecuencias, como puede ser la hiperglicemia.
¿tá? Por supuesto que también el cortisol es una hormona que deprime el sistema inmunológico, es por eso que cuando uno está estresado mucho tiempo, se enferma, más fácil. Tenemos por otro lado la hormona de crecimiento. ¿Tá? Acá lo que estamos hablando es, una vez que la molécula de glucosa está en la sangre, ¿cómo se regula? Vamos por la hormona de crecimiento. ¿Qué sucede? Cuando la hormona de crecimiento está en sangre, tiene que asegurarse de que las células que están favoreciendo el crecimiento de los diferentes órganos tengan comida. Entonces, ¿qué es lo que hace la hormona de crecimiento? Disminuye la resistencia a la insulina. O sea, disminuye la captación de la glucosa por los tejidos. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, la consuman las células que están en el hueso, las células que están en diferentes parénquimas. Es como de alguna manera asegurarle a aquellas células obreras que están creando, asegurarles la comida. ¿Tá? ¿Cómo es que da hiperglicemia? ¿Por qué es que se genera hiperglicemia cuando la hormona de crecimiento está elevada? Porque disminuye los receptores para insulina, altera la translocación de los GLUT4 y dentro de la célula altera todas las vías de la señalización. ¿Ah? A ver, nosotros nos podemos quedar con que la insulina es hipoglicemiante, glucagón es hiper, cortisol es hiper, hormona de crecimiento es hiperglicemiante. Pero me parece muy vago quedarnos con eso solamente. Entonces, cuando uno entiende por qué suceden las cosas, es como mucho más fácil de asimilar. Es por eso que esto puede llegar a ser pesado, pero bueno, nada, como está grabado, lo pueden poner, parar y para atrás, para adelante. Bien. Y por último tenemos a la adrenalina, ¿tá? O epinefrina también, que es sintetizada en lo que es la médula suprarrenal. ¿Tá? En esta zona acá que está marcada es donde la adrenalina comienza a sintetizarse. ¿Qué sucede? Hay veces que uno mide trata de explicar la hiperglicemia. Entonces, si bien no se mide el glucagón, pero imagínense que podemos medir el glucagón y nos da normal, el cortisol nos da normal, la hormona de crecimiento no nos da pistas. Y bueno, y hay que pensar que otro individuo que puede estar haciendo que el paciente tenga hiperglicemias sea la médula suprarrenal. Y hay algo que se llama un feocromocitoma, que es un tumor justamente de esta zona, donde tengo muchísima epinefrina o muchísima adrenalina, y ¿qué pasa? Me estimula la glucogenólisis, me estimula, o sea, estimula, pone en marcha muchos mecanismos para que el cuerpo viva en hiperglicemia. Entonces, a tener en cuenta también, si bien las dos vedettes es insulina versus glucagón, tenemos estas tres hormonas que también contribuyen a la regulación hormonal de la glicemia. ¿Tá? Entonces, tenemos que saberlo, tenemos que por lo menos conocerlo. Entonces, acá yo les traigo un resumen de todo lo que hablamos. Cuando uno lo ve en cuadro, me parece que es más fácil. Y hay algo que es interesante, porque si ustedes ven, la única hormona que es hipoglicemiante es la insulina. Y es como que está en desventaja, porque es 4 contra 1. Y esto nos ayuda a entender también por qué hay hiperglicemia en la diabetes. Porque si yo no tengo insulina, tengo 4 hormonas que me generan hiperglicemia, desventaja. Todas estas hormonas también se conocen como hormonas que van contra el eje insular, por supuesto porque van contra la insulina. ¿Tá? Bien, cuando uno lo ve así es mucho más fácil entender por qué el paciente diabético tiene hiperglicemia. Además de porque la insulina no ande o no tenga, tengo cuatro hormonas que me juegan a favor de la hiperglicemia. Vamos a hacer un resumen, porque es mucho. Entonces, nosotros tenemos la dieta, comienza todo la digestión en la boca, con la amilasa salival, no pasa nada en el estómago, el páncreas contribuye con la amilasa pancreática y el intestino contribuye con sus disacaridasas, y el objetivo final es la formación de la molécula de glucosa para mejor absorción. ¿Tá? Ya dijimos que entraba por un cotransporte con sodio. Una vez dentro de la sangre, ¿tá? Uno de los parénquimas que va a metabolizar la glucosa es el páncreas. Esto ya lo vimos, que se despolariza la membrana, sale la insulina, se secreta la insulina, que dijimos que eran dos picos, que la insulina tiene cantidades equimolares con el péptido C, pero el péptido C, al ser de un clearance más lento, siempre lo voy a tener en más concentración que la insulina, que inhibe a la lipoproteína lipasa y es una hormona anabólica, por eso estimula la síntesis de proteínas. Estimula al músculo y al adipocito a que expresen GLUT4, ¿tá? Y acá les puse insulino independiente, cerebro, glóbulo rojo y riñón. ¿Tá? Insulina es una hormona hipoglicemiante.
Por otro lado, tenemos el glucagón que hace todo lo contrario. Me estimula la lipólisis, estimulando la lipoproteína lipasa, estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿Ah? Por esto decimos que es hiperglicemiante. Y acá es donde se da el partido. ¿Ah? El glucagón, si ustedes recuerdan que lo hablamos, va a aumentar su concentración cuando la cantidad de glucosa y la cantidad de insulina esté disminuida. ¿Tá? Es como un balance que se da entre estas dos hormonas. Entonces, así, si todo funciona correctamente, el organismo es una máquina perfecta. El tema que tenemos diferentes alteraciones y acá donde entramos a hablar de la diabetes. ¿Qué es lo que pasa? Hay varios tipos de diabetes. Nosotros vamos a prestarle atención primero que nada porque nos parece fundamental a estas tres. Y arrancamos con la diabetes tipo 1. ¿Qué sucede? Cosas cortitas e importantes. Cuando hablamos de diabetes tipo 1, hablamos de gente joven, menor de 30 años. Y es una enfermedad principalmente autoinmune. ¿Tá? Nosotros tenemos anticuerpos que van a ir contra la célula beta. Si a mí me rompen toda la célula beta, que es la que sintetiza insulina, me quedo sin insulina. Y ahí es donde se favorece la hiperglicemia. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay, por qué se plantea que es un mecanismo autoinmune? Porque el sistema de reconocimiento que reconoce antígenos propios no reconoce a diferentes antígenos propios, valga la redundancia, entonces genera anticuerpos contra ellos. ¿Qué anticuerpos uno puede medir en el laboratorio? Anticuerpos anti-insulina, porque no la reconoce, anticuerpo anti-islote, porque no reconoce, y anticuerpo anti-AGD, que es la, ácido glutámido descarboxilasa, ¿tá? Una enzima que está presente justamente en las células beta. Cuando uno sospecha de diabetes tipo 1 en una persona joven que es de inicio brusco, ¿tá? Tiene que pensar en que es por algo autoinmune y estos son los marcadores que nosotros normalmente se piden. A ver, es raro ver estos marcadores, pero bueno, si les preguntan cuáles son los marcadores que se pueden pedir en la diabetes tipo 1, acá les dejo tres. ¿Ah? Bien, y recuerden que es un mecanismo autoinmune. También por ahí cuando esto es sacado del TIETS, también se nombra ahí como que hay algún factor ambiental, que están los virus rubiola, papera, bueno, como que contribuyen al inicio de esta diabetes y a la formación de diferentes anticuerpos. Por otro lado, y acá sí vamos a hacer un poquito más de peso, tenemos la diabetes tipo 2 que ustedes ven que es el 90% de todas las diabetes, el 90% es tipo 2. Tres características. Tenemos hiperglicemia, tenemos resistencia a la insulina. ¿Y qué pasa? Llega un momento que la célula beta se cansa, se atrofia, ¿tá? Por de tanto trabajar, después no lo hace correctamente, entonces la cantidad de insulina empieza a disminuir. Normalmente se da en adultos, ¿tá? A diferencia de la tipo 1, y normalmente también se da en obesos. Y esto tiene un porqué. Además de esto, además de tener quizás una connotación perdón, que se da en obeso y tener un factor genético, hay cosas que forman parte de nuestra vida diaria que contribuyen a que yo desarrolle diabetes tipo 2. Por ejemplo, si estoy sentado enfrente de una computadora todo el día, no soy capaz de salir a caminar o a correr o a hacer ejercicio, si a su vez tengo el metabolismo de los lípidos alterados, puedo llegar son factores de riesgo que me contribuyen o me ayuden a generar diabetes tipo 2. La hipertensión contribuye y obviamente la dieta rica en carbohidratos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el obeso? Bueno, primero que nada, voy a correr esto para acá. Primero que nada, tenemos una predisposición genética y el estilo de vida que a mí me genera obesidad, hacen que se genere una resistencia a la insulina. Entonces, como por más que yo tenga insulina, la glucosa no va a disminuir. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. Ahora vamos a ver por qué el obeso tiene una resistencia a la insulina. ¿Ah? ¿Qué pasa? Como la célula beta sigue detectando que ella sintetiza insulina, pero la glicemia no disminuye, se da como una especie de hiperplasia. Ahí es como que la glicemia puede llegar a normalizarse, pero si esto se mantiene en el tiempo, la célula beta se agota y empieza la falla. ¿Ah? La célula beta falla y acá es donde empieza la diabetes. La joda es entender por qué en el paciente obeso hay resistencia a la insulina. Quiero que ustedes presten atención acá. Acá tenemos un adipocito, ¿ah? Que en el paciente obeso tenemos un adipocito gordo, por llamarlo de alguna manera. Y empieza a sintetizar diferentes componentes, interleuquinas y demás,
Y estas interleuquinas y el TNF tienen, a nivel de las membranas celulares, receptores. Por supuesto que este receptor genera una cantidad de vías metabólicas que tiene como consecuencia que el receptor de insulina se fosforile. Si se fosforila el receptor de insulina, ya no sirve para nada. Entonces comienza la resistencia a la insulina. Todo esto pasa en el paciente obeso, ¿tá? El adipocito gordo genera todas estas interleuquinas que tienen como consecuencia la fosforilación del receptor de insulina. ¿Qué pasa? Hay ácidos grasos, ¿tá? Que también tienen receptores propios en la membrana celular que contribuyen a esto, ¿tá? Entonces, es es interesante saber esto porque ¿qué es lo que sucede? Voy a correr de vuelta esto para acá. Cuando las vías metabólicas se ponen en juego, hay una proteína quinasa C que se llama, que se activa. Ustedes ven acá que todas las vías como que confluyen en ella. Esta proteína quinasa C, además de fosforilarme el receptor de insulina, generando resistencia a la insulina, esta señorita hace mucho más cosas. Primero que nada, disminuye la actividad de una enzima que a mí me mantiene la vasculatura arterial vasodilatada. Entonces, si yo tengo una disminución en la actividad de esta enzima, tengo una vasoconstricción, por ende tengo un aumento de resistencia, por ende me aumenta la hipertensión. Es por eso que el obeso, normalmente, si tiene diabetes, es hipertenso, por todo este mecanismo, porque se activa la proteína quinasa C. ¿Qué pasa si se activa la proteína quinasa C? Genera endotelina, ¿tá? Es una enzima, es una proteína que es vasoconstrictora, entonces me genera más hipertensión. O sea, todos estos dos me generan hipertensión. ¿Por qué? Porque se activó la proteína quinasa C. ¿Por qué? Por todo lo que ya vimos. ¿Qué pasa? Induce la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Por esto es lo que les acabo de comentar. Entonces me da hiperglicemia. Y favorece la proliferación de un tipo de colágeno. ¿En dónde? En el riñón, en el glomérulo. Entonces tenemos lo que es la nefropatía. ¿Tá? Todo esto nos ayuda a entender por qué el diabético tiene nefropatía, retinopatía, que la vamos a profundizar ahora, a todas las patías que el diabético tiene es por un desequilibrio en el accionar de la proteína quinasa C. Que claro que cuando está regulada no hay problema ninguno. El tema es que cuando está desregulada, como en este caso, genera todas estas consecuencias. ¿Qué sucede? Nosotros dijimos que la insulina inhibía a la lipoproteína lipasa. Pero ¿qué pasa? No tengo insulina. Entonces la lipoproteína lipasa no puede ser inhibida. Entonces la lipoproteína lipasa está continuamente cortando triglicéridos para formar ácidos grasos y para formar glicerol. Y esto acá son ácidos grasos. Entonces es como un ciclo de nunca acabar. ¿Ah? Porque no tengo insulina, esta señorita sigue trabajando y este ciclo continúa, este ciclo continúa, este ciclo continúa y el paciente comienza a enfermarse cada vez más y tiene enfermedades crónicas. Esto es simplemente, nada, lo saqué del libro, después lo leen, tres renglones que dicen dos cositas. ¿Qué pasa? Em, Hablamos de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Vamos a ver la diabetes gestacional. Se reconoce de la diabetes gestacional cuando uno está en el embarazo y se reconoce cualquier intolerancia a la glucosa en el embarazo. Ahora, ¿esto es normal que pase? Bueno, el cuerpo se las ingenia para que el feto pueda tener continuamente una fuente de glucosa. Y para que eso pase, la madre no debe consumir glucosa. O mejor dicho, las células de la madre no deben metabolizar glucosa. Entonces, el cuerpo se las ingenia para crear una resistencia a la insulina en la madre, que la madre no metabolice glucosa, y que esa molécula de glucosa pase al niño para que el niño la metabolice. Eso, si está todo controlado, es buenísimo. El tema que cuando no se controla, tenemos un problema. Cuando uno estudia las hormonas de la mujer embarazada, se da cuenta que en una primera mitad predominan los estrógenos, que es una hormona anabólica, ¿tá? Comienza a crear reservas de glucógeno, liberación de insulina, o sea, crea. Pero ¿qué sucede? En la segunda mitad del embarazo comienzan las hormonas que generan hiperglicemia. Acá tenemos, por ejemplo, el cortisol, que ya lo estudiamos. Todas estas hormonas son catabólicas. Y hay una en particular que se llama lactógeno placentario. Entonces, cuando uno quiere graficar la cantidad de la concentración de estas hormonas, se da cuenta de que tienen como una pendiente mucho más
pronunciada entre el segundo y tercer trimestre. No es casualidad que la PTOG se pida entre la semana 26 y 32 de embarazo. ¿Por qué? Porque está estudiado que todas estas hormonas aumentan, especialmente el lactógeno placentario, y me generan resistencia a la insulina. Si me generan resistencia a la insulina, voy a medirle la glucosa a la mamá y la va a tener alterada, ¿tá? La va a tener elevada. ¿Tá? Esta es la explicación acá de por qué se pide la PTOG en las semanas que se pide. ¿Qué es lo que les traigo acá? Cuando uno va a ver las guías de reproducción sexual y reproductiva, guías en salud sexual y reproductiva del 2014, justamente la PTOG es entre la semana entre 24 y 28. Acá me pasé un poquito, pero bueno, nada, no pasa nada. Y acá les traigo también, que esto lo vamos a profundizar más adelante, cuando yo le hago la PTOG a la mamá, a la mujer embarazada, tengo diferentes cortes para realizar el diagnóstico de diabetes. Acá se lo dejo, pero simplemente como título, porque después lo vamos a profundizar más. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Cuando la, mm, cuando la mamá tiene resistencia a la insulina, la glucosa, ¿tá? No la metaboliza las células de la mamá y la glucosa pasa por el cordón hacia el feto. Entonces el feto tiene hiperglicemia, ¿ah? Y el feto comienza a sintetizar insulina. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una hiperglicemia sostenida en la madre, que no la logro controlar, que no la logro bajar, más glucosa va a pasar para el feto. Entonces el feto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear más insulina. ¿Y qué sucede? Cuando uno ve los receptores de las células, sobre todo vamos a hacer de cuenta que estamos dentro del feto, ¿no? El feto, la cantidad de insulina que tiene, la insulina va a ir hacia su receptor, pero ¿qué sucede? Hay otro receptor que es muy igual a la insulina, pero es de la hormona de crecimiento. Y la insulina, como hay mucha, porque él mismo produce mucha, porque hay mucha glicemia, como la insulina ya está saturada en este receptor, se viene para el receptor de la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Niños macrosómicos. ¿Tá? Entonces, es un problema, porque claro, claramente no puede ser un parto normal, ¿no? Imagínense, sino que además de ser un parto complicado, el exceso de insulina no colabora en el tema pulmonar, en diferentes otros sistemas del recién nacido y lo puede comprometer a tener distrés respiratorios, hipoglicemias. Por supuesto, si se intenta un parto vaginal, no está exento de traumatismos. ¿Tá? Entonces, es importante controlar a las madres y controlarles la diabetes gestacional para minimizar los impactos que este efecto tiene sobre el recién nacido. Bien, diabetes tipo MODI, nada, no vamos a hablar mucho, se las traigo porque uno siempre piensa que normalmente son estas tres, pero bueno, está la tipo MODI y está otros tipos de diabetes que se dan por otras causas, pero bueno, nada, se los dejo acá para que lo lean, no vamos a profundizar mucho porque tampoco hay mucho para decir.